Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre las barreras de liquidez o liquidity sweeps, ¿ok? Las barreras de liquidez o liquidity sweeps se pueden dar tanto en escenarios alcistas como en escenarios bajistas y en distintas temporalidades, puede ser desde un minuto hasta un día, una semana o un mes, ¿ok? En este caso tenemos ejemplos alcistas y ejemplos bajistas. Básicamente lo que hacen las barreras de liquidez es tener movimientos rápidos y repentinos del precio para tomar liquidez que hay por debajo de los puntos que habíamos hablado en los videos anteriores, ya sean puntos estructurales, bajos iguales o movimientos tendenciales. En este caso vemos en el primer caso que tenemos un impulso alcista, un retroceso, un nuevo impulso y nuestra expectativa es que el precio reaccione a una zona de demanda en este punto y se impulse nuevamente a la alza. Sin embargo, lo que hace el precio es que pasa por debajo de este punto estructural, barriendo toda la liquidez, por eso se dice barrera de liquidez, e impulsándose nuevamente a la alza, ¿ok? Estas barreras de liquidez, como les digo, suelen ser muy rápidas y repentinas y no las podemos predecir. Y pues no suelen pasar mucho por debajo del punto estructural que barrieron o que tomaron. En este caso tenemos el segundo ejemplo donde el precio se impulsa, retrocede y comienza a consolidar en este punto, creando liquidez por encima y por debajo de la consolidación. En este punto tenemos un punto estructural donde el precio, antes de irse nuevamente a la alza, retrocede para hacer una barrera de liquidez e impulsarse rápidamente a la alza. Como les digo, puede que en este punto hubiera una zona de demanda, sin embargo el precio puede tener bastante fuerza alcista y no tiene la intención de regresar hasta este punto para mitigar e irse a la alza. Lo que hace es que crea liquidez consolidando en este punto, tomando la liquidez que hay por debajo e impulsándose nuevamente a la alza y llevando la liquidez que hay por encima, ¿ok? En el tercer caso tenemos un impulso alcista donde el precio probablemente llegó a una zona de oferta o está por llegar a una zona de oferta. En este punto el precio comienza a retroceder en forma de tendencia y, como habíamos hablado, es una zona de probable liquidez porque hay mitigaciones, hay órdenes pendientes en este punto y el precio necesita esas órdenes para continuar a la baja. Además de que probablemente en este punto puede haber una zona de oferta que el precio, antes de caer, necesita ir a mitigar para continuar a la baja, aprovechando toda la liquidez que hay aquí y la fuerza que tiene la zona de oferta para impulsar el precio a la baja, ¿ok? En este caso lo ilustré con estas velas. Vemos que el precio tiene un impulso alcista, un retroceso, un nuevo impulso y nuestra expectativa es que el precio reaccionara a esta zona de demanda para impulsarse a la alza. En este caso vemos que el precio, antes de impulsarse, pasa por debajo de este low o este punto estructural para barrer toda la liquidez que hay por debajo. Como les digo, suele ser un movimiento muy rápido y repentino que crea este tipo de velas donde el precio se impulsa a la baja y rápidamente se vuelve a impulsar a la alza, ¿ok? Esto no significa que esta zona no era válida, simplemente el precio necesitaba la liquidez que había aquí debajo, ¿ok? No se confundan, en algunos casos no suele ser de esta forma la vela, puede tener esta forma y hacernos creer que el precio ha hecho un rompimiento de estructura. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta si el precio estaba en una zona de oferta importante como para que el precio comenzara a crear una tendencia bajista. Si no es el caso, el precio probablemente solo esté haciendo una barrida de liquidez para impulsarse a la alza, ¿ok? Tenemos casos bajistas, tenemos lo mismo, impulso, un retroceso, un nuevo impulso, deja este alto estructural y el precio, antes de impulsarse a la baja, pasa por encima de este alto y toma la liquidez que hay aquí encima para continuar a la baja. Como les digo, probablemente aquí había una zona de oferta, sin embargo el precio tenía bastante fuerza o puede tener bastante fuerza que no tiene la intención de regresar hasta esta zona y mitigar la zona de oferta, por lo que aprovecha la liquidez que hay en estos puntos estructurales para tomarla y moverse nuevamente a la baja, ¿ok? En el segundo caso tenemos el caso de las consolidaciones, donde el precio se impulsa a la baja, comienza a consolidar creando liquidez por encima y por debajo y el precio, antes de impulsarse nuevamente a la baja, regresa para tomar la liquidez que hay en este punto, en estos altos iguales e impulsarse nuevamente a la baja. Vemos que crea esto que llamamos barrera de liquidez. Se me olvidó decirles que yo utilizo esta línea y le pongo el símbolo de la libra para identificar que es una barrera de liquidez, ¿ok?
Y bueno, vemos que toma la liquidez que hay por encima y nuevamente se impulsa a la baja. Igual podría haber aquí una zona y no tenía la intención de regresar, por lo que tomó la liquidez que se creó en esta zona, ¿ok? En este punto tenemos un impulso bajista que probablemente esté intentando cambiar la tendencia y, como les digo, probablemente el precio estuviera llegando a una zona de oferta y antes de tocarla el precio comenzó a retroceder, por lo que creó este tipo de tendencia y además dejó la zona de oferta la zona de demanda sin mitigar, perdón. Vemos que el precio regresa rápidamente, puede que en este punto mitigue la zona de demanda y se impulse nuevamente al alza, aprovechando la fuerza de la zona de demanda y la liquidez que hay por debajo. O puede ser el caso donde no haya ninguna zona de demanda, simplemente el precio tomó la liquidez que hay por debajo de estos lows y se impulsó nuevamente a la alza, ¿ok? Como les digo, las tomas o barridas de liquidez no suelen ser muy grandes por encima o por debajo de nuestros puntos de liquidez, ¿ok? En este caso ilustré también con velas cómo se vería. Vemos que el precio se impulsa, retrocede, se impulsa y nuestra expectativa es que reaccione a esta zona de oferta. Pero el precio, sin embargo, no respeta y hace una barrida de liquidez de este punto estructural con este tipo de vela que, como habíamos visto, se forma rápidamente al alza y nuevamente vuelve a caer, ¿ok? Pero como les había dicho, no solo se puede ver de esta forma, puede estar con todo el cuerpo por encima del alto y hacernos creer que estamos en un cambio de estructura o en un cambio de carácter, perdón, con un rompimiento de estructura. Sin embargo, si no estamos en una zona de demanda importante que haya provocado este rompimiento, simplemente sería una toma de liquidez para continuar a la baja, ¿ok? Si tienen alguna duda, amigos, pueden ir al servidor de Discord y los estaremos apoyando con cualquier duda, ¿ok? Hasta luego.